A la querida audiencia de Maratón Cultural, buenas tardes. Querida Clemencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfonso, y Hoy, buenas tardes para todos la audiencia, para toda la audiencia. hoy vamos a continuar con la Magdalena, Palermo y Santa Teresita, Clemencia. Como el tiempo es corto, porque sabes que estos segmentos son realmente cortos, hay que arrancar de una vez. Eh, Habíamos quedado en lo del Hotel Comendador, Selección Brasil, etcétera, etcétera. Continuemos. Ah, sí. Bueno, en el caso de la Magdalena, que esto fue por los años 70, hacia finales de los años 70, 80, el barrio realmente tuvo un gran florecimiento. Y a partir de los años 90 comenzó a tener un deterioro, pues como las casas tan grandes, los dueños, los antiguos dueños se habían envejecido, los hijos de pronto querían vivir más en apartamento que en estas casonas, entonces tuvo un deterioro del barrio. En la primera década del siglo XXI, realmente estábamos muy preocupados, pues porque la verdad era que había comenzado una proliferación de universidades que comenzaron a comprar y a destruir las casas de patrimonio, a meter en donde vivía una familia de máximo 10 personas, casas construidas para 10 personas, meter pues 300 y 350 estudiantes al tiempo, hacer de cualquier manera pues todo la adecuación para los servicios universitarios. Eso realmente creo que ha sido uno de los graves problemas del barrio de la Magdalena, como decía, a partir de los años 90, un poquito antes, desde más o menos el 85 al 90, fue cuando comenzó esa proliferación de universidades. Afortunadamente, hacia la segunda década, mediados de la primera década del siglo XXI y segunda década, pese a que las universidades siguen allí teniendo una gran injerencia, se ha logrado que la recuperación, una gran recuperación en el sentido de que muchos de los hijos de los antiguos habitantes del barrio y también nuevas personas que han querido recuperar las casas lo han hecho. Y entonces tenemos unos proyectos maravillosos, ya unos nuevos habitantes que han restituido las casas, que las han restaurado, y eso pues le ha dado un nuevo aire al patrimonio, cosa que nos alegra mucho, aun cuando no faltan los lunares de los cuales ya habíamos hablado, que son precisamente el mismo hecho de que las instituciones del distrito, caso de la Secretaría de Integración Social, hubiera querido convertir la maravillosa obra del colegio es decir, el problema no es que es lo que allí vaya a funcionar, El uso. sino el uso, sino el respeto por el patrimonio. Es decir, que hubieran podido hacer digamos, esas restauraciones, esas adecuaciones, respetando y por lo menos atendiendo a las directrices del Instituto de Patrimonio, pero ni siquiera se tomaron la molestia de pedir autorización al Instituto de Patrimonio para comenzar a devastar la casa del colegio. Esa, pues, digamos, es la actualidad del barrio, una nueva habitación de personas jóvenes, se ven muchos niños nuevamente, y esas magníficas subdivisiones de vivienda y algunas casas recuperadas, o sea, no se ha hecho subdivisión, sino simple y llanamente se han recuperado y las familias las ocupan completamente. Eso en cuanto a Lo que lo que pasa, tiene que pero ver. Clemencia, esas son las menos. Mira que desafortunadamente cuando hablas tú de cuando las universidades se van implantando,
el control urbano y el control de las entidades que tienen esa pertinencia para la supervisión y el buen manejo del patrimonio brilla por su ausencia. Entonces, en la Magdalena sí, hemos visto unos casos de recuperación buenísimos, unas subdivisiones muy buenas, pero igual si tú ligas eso con esos costos tan altos para readecuar nuevamente esas casonas y vemos, volvemos a lo mismo, a cruzar beneficios, incentivos no hay, y no hay control urbano y no hay un acompañamiento a los propietarios, eso va a seguir, pues que no solamente la Magdalena tiene patrimonio, ¿no? Palermo, etcétera, tú ves como todas esas casas se convierten en oficinas y le hacen unas adecuaciones monstruosas, va deteriorando y se va acabando el patrimonio. Sigue, sí. Eso es muy cierto. En el caso de la Magdalena, por ejemplo, en este momento hay una intervención que lo está haciendo la Universidad de Impau. Lo sellaron precisamente porque creo que no tenía licencia y pues podríamos aportar las fotografías de que pese a no tener licencia, siguen con la obra, o sea, adentro están haciendo obra, pese a que eso no, tiene, control urbano no hay. pese a que eso tiene sellos. Por eso te comentaba yo tal vez la vez pasada, o tal vez hablábamos en privado, de que sería muy interesante tener un enlace directo del Instituto Distrital de Patrimonio y Calidad de Teusaquillo, un funcionario que venga así sea 2 veces por semana a hacer eso, acompañamiento, control urbano, ¿cierto? Y para que la gente por un lado esté enterada de lo que puede y no puede hacer, de cuál es la ruta que debe seguir para una intervención decorosa al patrimonio, ¿cierto? Y además que el control urbano se ejerza con más eficiencia, ¿no? Como hay un decreto del 2015, el 070, que habla de que debe haber una intervención inmediata por las oficinas de obras y de control urbano cuando hay una intervención de un bien de interés cultural, pero eso no sucede porque las rutas son eternamente largas, fácilmente se gastan 2 o 3 meses mientras llegan a manos del funcionario que supuestamente debe tratar de evitar la masacre del patrimonio, y cuando llegan ya la obra se acabó y se vuelven procesos de 8, 10, 12 años que pierden fuerza y se acaban, y el patrimonio quedó desbaratado. Sí, ese es uno de los más graves problemas. Incluso nosotros desde Corpo Patrimonio hemos insistido en que si Teusaquillo es la localidad de Bogotá que tiene la mayor cantidad de patrimonio construido, después después del centro fundacional, del centro histórico, pues debía tener, como lo tienen todas las ciudades, una oficina especial de patrimonio dentro de la localidad, con funcionarios que tengan un conocimiento de patrimonio, porque lo que ha pasado es que las personas pueden tener muy buena voluntad, pero si no tienen el conocimiento, pues eso es una cosa muy grave, ¿no? Eso pues es lo que ha pasado con respecto a la Magdalena, que me parece que así como hacemos esa exaltación de la belleza arquitectónica, de las maravillosas recuperaciones que se han hecho, bueno, en fin, también tenemos que poner el dedo en la llaga con respecto a algo que nos aqueja desde hace mucho tiempo, y es que si llega una persona y compra una casa de esas de patrimonio bellísima, se asesora del arquitecto especializado, presentan todo el proyecto en el Instituto de Patrimonio, a esa persona le ponen miles de inconvenientes, le demoran eternamente la licencia, mientras que otros hacen lo que les parece, nadie les dice nada y las cosas siguen y la obra sigue, caso de la denuncia que estoy haciendo con respecto a lo que está haciendo el Impau. Entonces, en este momento, o sea, hay fotografías muy frescas de hace 8 días, o sea, tengo fotografías del 11 de agosto, del 25 de agosto, en donde se ven los sellos y se ve que está la obra, así que la obra sigue funcionando. Entonces, esto pues con respecto a la Magdalena. Como sé que el tiempo es muy corto, pues creo que comenzaremos a hablar un poquito de lo que fue el desarrollo de Santa Teresita, de la historia de Santa Teresita y de Palermo, que lo hemos visto un poco en paralelo con la Magdalena,
pero Santa Teresita y Palermo tienen, tienen algunas diferencias con respecto a la Magdalena, en el sentido de que bueno, por un lado, su urbanización comienza pues casi paralelamente a la de la Magdalena, pero de todas maneras su historia es un poco diferente en el sentido de que, si bien es cierto, ambos terrenos pertenecieron, donde se construyeron esas urbanizaciones, pertenecieron a la Quinta de la Merced. Ella también tiene una larga historia de ocupación, especialmente Palermo tiene una historia de ocupación de los vascos, que me parece interesante, así como la Magdalena tiene una ocupación de los italianos muy permanente. Santa Teresita y especialmente Palermo la tienen de los vascos. Tanto se fueron como zonificando los inmigrantes, ¿no? Claro. La Soledad fueron los alemanes en Teusaquillo, y aquí fueron los italianos, la parte de Palermo los vascos. Eso es interesantísimo, esa parte, ¿no? Y también sabes que, por ejemplo, en el barrio Armenia y en Teusaquillo hay una impronta muy fuerte de europeos, especialmente de judíos de Europa Central, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado un poco en esos primeros programas que hicimos sobre las migraciones al territorio de Teusaquillo, las migraciones de principios del siglo XX, y también pues a raíz de todos esos conflictos internacionales que afectaron pues al mundo entero y que desde luego tuvieron incidencia en los países de América Latina. En Colombia no tanto, pero de todas maneras llegó mucha gente. El caso, por ejemplo, de Palermo es muy interesante en el sentido de que a lo largo de su historia, o sea, incluso desde el siglo XVII, ese terreno de Palermo que hoy ocupa Palermo y toda la ronda del río hacia el Parque Nacional, pero más por la calle 48, de la 50 a la 40 y todo ese sector, perteneció a varios vascos, o sea, fue en varias etapas de la historia de ese sector, pues perteneció a los vascos, incluso desde el mismo momento del repartimiento de tierras, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada repartió las tierras, le asignó ese sector, o ese sector quedó comprendido dentro de las posesiones de uno de sus lugartenientes, que era vasco. Y eso se fue prolongando con el tiempo, al punto que uno de los generales de Bolívar tenía ancestros vascos, pero el general Urdaneta, Rafael Urdaneta, fue dueño de todo ese terreno, o sea, fue dueño de la Quinta de la Merced, y especialmente de todo el sector que hoy ocupa Palermo. Bueno, mira que me acaban de mover aquí la aguja. Me dice que ya estamos en límites, pero ya por lo menos pasamos a Palermo. Aunque yo quería referenciar también la cantidad de arquitectos interesantes como Bengoechea, como toda esa gente que hizo parte de la Magdalena, cerrando ya el capítulo Magdalena. Y aparte de creo que cuando cerremos la historia de los tres barrios, tenemos que hablar obligatoriamente. Ya hemos hablado de los italianos, pero tenemos que hablar de los vascos, que dejaron su impronta incluso en las casas, no solamente en el trazado, porque, por ejemplo, José María Bazañez colaboró con Karl Brunner en el trazado de Teusaquillo. Entonces, y ese es uno de los vascos que vino después del bombardeo a Guernica. Él vino como víctima, o sea, como desplazado de la violencia de la Guerra Civil Española, y colaboró con el trazado pues de toda la localidad, de toda la UPZ 101. Sí, Clemente, nos toca cortar. ¿Cómo hacemos? Esto es muy cortico. Mentiras. Ahí vamos en tiempos. Sí, se hace un buen esfuerzo para hacer pues compacta la charla. Claro, creo que en el próximo programa podemos hablar un poco más
de cada uno Sí, de esos arquitectos y desde luego sí, sí. hacerle un homenaje a Alfonso, a Lancetti, a Bruno Violi. Ya habíamos hablado un poco de ellos, pero A me Nasty. parece que a Bengoechea hay que incluirlo, Sí, 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 sí. a Carlos Casanova Martínez. también, Carlos Martínez, que fue supremamente importante, ¿no? En la claro, Magdalena, claro, Carlos Martínez dejó una sí. impronta imborrable. Clemencia, fue un gusto que nos hayamos visto. Eh, Seguiremos en nuestro próximo programa ya hablando en detalle de Palermo, que tiene esa impronta vasca tan importante, y a nuestros queridos audio oyentes de Maratón Cultural, una feliz tarde, y a ti, en lo personal también, que tengas una feliz tarde. Hasta la próxima, nos vemos. Igualmente, un saludo para los oyentes y para ti un gran abrazo. Gracias, Clemencia. Feliz tarde. Gracias.